Muy bien, chicas, pues entonces, bienvenidas y bienvenidas a esta sesión de hoy y vamos a empezar con nuestro ejercicio de meditación para ir aterrizando poco a poco, a ir volviendo a nuestro interior. Entonces, tomamos una postura correcta, tratamos de que nuestra espalda esté recta, pero que no esté rígida. Respiramos profundamente, trayendo toda nuestra atención a este momento presente. Ahora respirando, trayendo toda nuestra atención a nuestro cuerpo, observando las sensaciones que se producen en él. Si hay alguna tensión, algo que nos incomoda o nos aprieta, tratamos de encontrar esa postura agradable, cómoda, equilibrada. Dejamos que fluya todo, pensamientos, emociones, sentimientos. Vamos soltando, vamos dejándolos ir. Al exhalar el aire, dejamos ir todo aquello, que hayan todos los contenidos mentales, emocionales y demás. Poco a poco vamos dejando que nuestra respiración fluya naturalmente, sin forzarla. Y observamos el proceso natural de la respiración. Podemos enfocar nuestra atención en la entrada de las fosas nasales. Dejamos que nuestra atención descanse en ese punto, observando el movimiento de la respiración. Cuando nuestra atención se vaya en otras direcciones, en otros pensamientos, distracciones, amablemente, con cariño, volvemos a traer nuestra atención a ese punto de la entrada de las fosas nasales. ¿Ok? Ahora hemos creado este pequeño espacio en nuestra mente, relajando, calmando,
dándonos espacio en nuestro interior, podemos recordar todo el trabajo que hemos realizado juntas durante este tiempo, todo el camino recorrido, llevándonos de la mano unas de otras, acompañándonos. Hemos visto muchas actitudes positivas, también dificultades para poderlas poner en práctica. Por un instante recuerda cuál es la actitud que más te ha impactado, cuál es la que ahora te viene a la mente de todas las que hemos trabajado. ¿Qué actitud ha tenido un impacto más positivo en tu mente? ¿Qué actitud crees que ha sido más beneficiosa para ti? Así, sin pensarlo mucho, ¿cuál es la que más recuerdas? ¿Cuál es la que te sorprendió más? Trata de indagar en tu memoria. ¿Qué ha sido lo más significativo para ti durante este periodo de tiempo? Aquella actitud que recuerdes con más intensidad, con más cariño, con más sorpresa, la que más te ha hecho trabajar, llévala a tu corazón. Siéntela en tu corazón. Siéntete feliz por llevar esa actitud a tu corazón. Siente alegría o agradecimiento. Piensa, wow, qué maravilloso, ¿no? Que pueda tener este recuerdo, que pueda tener esa actitud como un bello recuerdo en mi corazón. Y piensa qué fantástico sería que esa actitud yo pudiera cultivarla y trabajarla hasta el infinito, hasta realizarla completamente, hasta despertar esa energía en mi interior completamente. Qué maravilloso sería que yo pudiera compartir este tesoro con todos aquellos, todas aquellas con las que yo me encuentre, que yo pueda personalizar esa actitud, vibrar en ella, que las personas que se encuentren conmigo puedan descubrir esa actitud a través de mí, puedan verla y reconocerla. Qué fantástico sería, qué maravilloso. Ahora tratamos de generar la motivación para esta sesión de hoy, si nos es posible desde esa actitud, pensando, ojalá este trabajo que yo realizo aquí en este grupo pueda ser de beneficio para todos los seres, que pueda tener un impacto positivo en mi vida y en la de todas aquellas personas, animales, seres con los que yo me encuentro cada día, que pueda llenar mi vida de bienestar, de felicidad,
de cariño hacia mí y hacia todos los seres. Así es que tomamos la determinación de utilizar este tiempo lo mejor posible en esa dirección. Okay. Respiramos profundamente. Podemos mover nuestro cuerpo, la cabeza, el cuello, los brazos. Abrimos los ojos y volvemos a la pantalla, al grupo. Hola, Eduardo. Hidrolma, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, Hola, buenas tardes. Belma. Buenas tardes. Vale, pues siento una cierta curiosidad sobre cuál es la actitud que más nos ha sorprendido, impactado, nos ha tocado, nos ha gustado más, nos ha parecido útil. ¿Alguien le apetece compartirla? ¿O no había ninguna así en especial? Quizás eran un grupo más que una actitud. ¿Tenéis ganas de compartir algo? Bueno, a mí me ha venido enseguida la gratitud, no por extraña ni por que me haya sorprendido, pero sí como una actitud y una cualidad que valoro mucho, ¿no? Y que me gusta tenerla en cuenta y cuando tengo momentos bajos, pues de recordarla, ¿no? Y reconocerla. Y luego hay otras también, pero esta me ha venido enseguida. El agradecimiento también por este grupo que ya se está acabando, bueno, se está acabando, Sí, sí. estamos en la última, en la última actitud. Y no sé, sí, la gratitud y el agradecimiento me ha venido. Encuentro que situarte en esta posición ayuda mucho a todas otras emociones más negativas. A contrarrestar, ¿no? A darle la Sí, vuelta. sí, 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 Genial. sí. Muy bien, muchas gracias por compartirlo. ¿Queréis compartir a alguien más? Elisa, que tienes el micro abierto, ¿quieres decir algo? A mí el propósito de vida, bueno, en general todas, porque cuando has dicho de elegir, yo digo, pues es imposible, ¿no? Porque la humildad también me ha gustado mucho, ¿no? Cuando vemos el altruismo, no, pues, no sé si podía elegir, pero para elegir sería el propósito de vida, Muy bien. Como las pero que, vamos, son todas. A mí me ha Genial. enriquecido muchísimo, muchísimo. Muy bien. ¿Y Chelo Fernández, quieres aportar algo? Que veo que tienes el micro abierto. Sí, porque yo creo que la primera que hiciera con vosotros era sobre el perdón y me impactó bastante. Ah, Cuando Roser, yo también la gratitud me conmovió mucho, pero esa del perdón con el ejercicio que nos hiciste hacer, me di cuenta que me hizo ir en profundidad, creo que, a indagar ahí dentro, a ver lo que había. Es potente, ¿eh? Esa actitud, muy potente. Y el ejercicio. Muy bien, muchas gracias. No sé si los que tenéis el micro cerrado queréis decir algo o no hace falta, está bien, todo como está. No es obligatorio hablar, ¿eh? Yo simplemente por compartir. Si no hay necesidad, no pasa nada. Y bueno, pues vamos a empezar con... ¿Sí, Eduardo? Has abierto ahora. Abierto ahora. Yo cierro, abro. No, empecé el grupo ya, pero estabais ya en marcha. Entonces, bueno, aquí leyendo las notas, que las dejo de una semana a otra, las tengo aquí encima de la mesa, y luego me quedo con la aspiración que creo que es la fase en la que estoy ahora. Estoy o sea, con más presencia en la parte de la aspiración. Es verdad que en todas tengo que trabajar en todas, pero ahora mismo en el momento en el que estoy ahora me quedo con la aspiración. Muy bien, genial.
Pues Hidrolma creo que también tiene el micro abierto. ¿Quiere decir alguna cosa? ¿O es que se ha quedado abierto por error? No tenemos respuesta. Bueno, pues entonces vamos a continuar, ¿vale? Nos toca la valentía. Y bueno, creo que llegar hasta el final ha sido de valientes, eso sí que es verdad, y yo tengo esa sensación de que realmente ha sido un trabajo de valor, de mucho valor. Drolma ya está aquí, ya ha vuelto. No sé si tú querías compartir algo, Drolma, o Omar, si queríais decir algo. Si no, empezamos con la actitud. Vale, yo principios. Perdón, la que más me ha costado trabajar porque no entendía nada eran los principios. Y, y luego las aspiraciones creo que me ha servido muchísimo. Que, bueno, lo compartí un día. No sé si se ve bien la cámara, ¿no? ¿Verdad? No, sale todo el tiempo moviéndose. Igual es mejor si la cierras Sí. y así... Ok, Problemas técnicos. Vale. problemas técnicos. Pues vamos a ello, vamos a ver qué es esta actitud de la valentía, por qué nos la ponen al final, qué significa, qué es ser valiente. Vamos a empezar a indagar acerca de esta actitud. Yo he estado repasando también las clases del primer ciclo, me han parecido muy, muy buenas, muy simpáticas. Y bueno, pues hay mucha información que podemos extraer y ver luego cuáles son nuestras dificultades y qué es lo que implica, ¿no? Ser valiente y no ser valiente. Así es que vamos a empezar con unas definiciones que salgan un poco de nuestro sentimiento, de nuestro sentir. Vamos a llevar la atención a nuestro corazón, a la zona del pecho y vamos a hacernos esa pregunta. ¿Qué es la valentía? ¿Qué significa para mí ser valiente? ¿Qué impacto tiene esa palabra en mi interior? Que para unas personas será una cosa ser valiente, para otras quizás es otra. Entonces, podemos empezar, quien quiera y le venga alguna palabra, alguna frase, alguna definición acerca de qué es la valentía. Bueno, a mí me viene la fuerza interior para sostener las adversidades. Casi nada, ¿eh? Sí. Pues genial, genial. Creo que define muy bien la fuerza interior para sostener las adversidades. Ajá. ¿Os resuena? ¿Os resuena? Sí. ¿Queréis añadir alguna definición más, alguna frase más? Es que está tan bien dicho que Ajá. Yo tengo también aquí, bueno, si queréis participar, por favor, hacedlo, ¿eh? Muy similar a la que ha dicho Roser, que es superar los obstáculos que nos impiden llevar a cabo nuestros propósitos, aunque una en realidad lo que desearía es abandonar. Porque a veces el superar esa dificultad te da como ganas, que por eso eres valiente, porque no abandonas, ¿no? Pero en realidad lo que desearías es salir corriendo y dejarlo, ¿no? Pero ahí creo que la valentía es la que te impide salir corriendo, ¿no? Y la que te dice, puedes un poquito más, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna más? ¿Alguna palabra? ¿Algo que sintáis que puede ser?
Yo diría que es como una fuerza que ilumina los miedos o algo así. Me venía como lo opuesto de la valentía es miedo. Bueno, habrá muchos obstáculos, pero a mí personalmente me venían como muchos miedos, ese y si fracaso o no puedo, o eso lo hace mejor otra persona, o no sé, algo así. Entonces que son todas, no sé si entre excusas y miedos. Ujú. Sí, eso sería como ya irnos al lado de la sombra, ¿no? Que si queréis lo podemos indagar ya. Pero tú has dicho un poco como, yendo a la luminosidad de la actitud, como la luz que ilumina los miedos, ¿no? La fuerza, has dicho, no, Sí. la fuerza que ilumina los miedos, ¿no? Ajá, sí, 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 claro. Y de hecho, para poder ser valientes tenemos que reconocer nuestros miedos, ¿no? Tenemos que saber cuáles son nuestros obstáculos. Mm. ¿Puedo? No he Claro, levantado la mano. sí, sí, no, Hola, nada más, sí, participa. hola, sí. Es que hay una frase de Albert Camus de 1953, porque él estuvo en un campo de refugiados, bueno, vivió la Segunda Guerra Mundial, y me parece así, recogiendo las palabras de las compañeras y el compañero, dice, en el medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta. Y creo que es Mistral, la escritora que hablaba, que seamos olas que aprovechan el retroceso para coger un nuevo impulso. Ya está. Genial, genial. Esa Tengo última. los pelos de punta. Sí, ciertamente. Es verdad que es espectacular. Esa última frase que dice eso, en medio del invierno encontré un verano invencible. Yo la he oído otras veces en el sentido de que dentro de nuestro interior está toda esa luz, ¿no? Está impresionante. Creo que es precioso, Mar. Muchísimas gracias por aportarlo a la clase. Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿no? Un poco la luz y la sombra de esta actitud. Podemos añadir alguna cosa más, si queréis, alguna expresión personal que tengamos. Se hablaba mucho, recuerdo en las clases anteriores, pues eso, que la valentía era un poco como la coherencia, ¿no? Como ser consecuente y seguir adelante con aquello en lo que crees, a pesar de las dificultades. También se hablaba un poco de que la valentía era como entrar en un terreno desconocido, ¿no? La valentía es la que supera un poco algo que no conoces, ¿no? Es la que te acerca a algo que no conoces, supera lo conocido para llegar a lo desconocido y explorarlo. Y ahí hay cierta sorpresa porque nunca sabes qué va a pasar cuando ya no es el terreno conocido, ¿no? Eso es lo que nos da miedo. Y superar esto, ¿no? Era pues eso, explorar en el terreno desconocido. Una frase que me parece también muy interesante es una definición que dio una persona, creo que fue Chelo, mi hermana Chelo, que decía, romper con lo que crees que eres, eso era la valentía para ella, romper con lo que crees que eres y trabajar para convertirte en lo que quieres ser. Eso era algo que ella aportaba, que también me pareció muy interesante. Y Mercedes hablaba de salir de la zona cómoda. Salir. Normalmente estamos en nuestra área conocida, ¿no? En la cual nos sentimos muy bien.
y la valentía es la que te anima a dar el paso adelante. Superar nuestras dudas, nuestra incertidumbre, superar el miedo y empoderarse. Esto era otra frase de alguien, no recuerdo ahora de quién, empoderarse. Pero yo pregunto, ¿cómo? ¿Pero cómo te empoderas? ¿Eh? Porque decir, hay que empoderarse, pero eso solo es una palabra, hay que empoderarse. Pero ¿cómo lo llevas a un terreno real? ¿Qué es lo que te da fuerza? ¿Qué es lo que te empodera en esta situación? ¿Qué pensáis vosotros que es lo que nos da fortaleza? Que es un poco de lo que estamos hablando, ¿qué nos empodera? Yo he tenido una experiencia esta semana de sentirme empoderada. ¿Ah? Me he sentido, oye, que he dicho, oye, ¿qué? Porque tenía mucho miedo de ir al curso que he ido, tenía mucho miedo de enfrentarme a ciertas cosas, de enfrentarme a mis limitaciones, a, a enfrentarme a verme a mí y que me vieran otros u otras y sentirme ridícula, pequeña, ¿no? Tenía ese... Y superar todo eso durante esta semana me ha hecho volver sintiéndome, pero potentísima, y he dicho, yo he visto esto, ¿no? El empoderarte, te puedes empoderar cuando te superas, cuando eres capaz de superarte a ti mismo. Porque decir, hay que empoderarse, pero ¿eso cómo se hace? Si no superas algo, no rompes, ¿no? No sales de los límites. Esto también hablaremos de los límites. Entonces, también podemos unir la valentía al crecimiento, a que es un desafío. La valentía implica un desafío, una fortaleza interior y coraje similar, ¿no? Valentía de coraje, valor, actuar con decisión, con seguridad, por ejemplo, también, ¿no? Algo que también comentamos, que está aquí en el libro de las 16 actitudes, era la flexibilidad que hace falta para salir, ¿no? Para extenderte un poquito más. Necesitas esa flexibilidad como una goma. Pone el ejemplo, el libro de las 16 actitudes de los niños, pone un ejemplo de, se les da a los niños una goma para que practiquen, ¿no? Y vean cómo la goma es elástica y puede ir un poquito más allá, sin romperse, pero se puede estirar un poquito más, ¿no? Puedes trabajar un poquito más, puedes esforzarte un poco más, puedes poner entusiasmo para poder estirar la goma. Entonces, pone ese ejemplo en el sentido de que es necesario que seas un poco flexible para ir un poco más allá, para moldearte más flexiblemente, ¿no? Una cosa también que empodera, pero también muy difícil, yo creo, bueno, al menos para mí, es la confianza en la vida, ¿no? Qué bueno. Confiar en la vida, pero también cuesta, ¿eh? Es fácil decirlo, pero también cuesta, pero creo que si hay esta confianza, pues te empodera mucho, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto. La confianza es algo que nos da valor. Yo recuerdo que en las clases anteriores sobre la valentía conté el caso este de que perdía un avión, ¿no? Y mis hijos estaban en el avión y yo tuve que ser muy valiente para mantenerme firme y que el avión al final no salió, se esperó a que llegáramos. Pero tuve que ser muy valiente. Pero yo decía ahí que todo había sido un ejercicio de interdependencia, porque mis hijos estaban con mi hermana y yo tenía la confianza de que mi marido llegaría, ¿no? Entonces yo confiaba en las personas, tenía confianza y por eso podía mantener y ser valiente, que sabía que mis hijos estaban bien, porque sabía, la azafata me decía, ¿usted está segura de que su marido va a venir? ¿No? O sea, me quería hacer dudar y yo sabía que había un atasco, que no era nada raro. Entonces,
ahí sí que pienso que para esto, que es súper importante lo que dices, confiar, ¿no? Tener confianza. Hemos de ganar confianza en nosotros. Yo creo que las 16 actitudes nos empoderan, todas, desde la primera hasta la última. Te empoderan porque te dan confianza, porque te recuerdan la interdependencia, porque solos no podemos, pero cuando trabajamos en equipo somos muy fuertes, somos muy potentes, ¿no? Y eso creo que, bueno, quiero decir, no podemos o sí podemos solos, pero hay situaciones en las que la confianza o bien en ti o bien en los demás, o bien en la vida, como dices tú, te da fuerza, te da mucha fuerza para seguir, ¿no? Algo que también es como muy interesante es que el valor que tenemos, que podemos desarrollar, que podemos generar y aumentar ha de ser un valor correcto. Nuestra valentía ha de estar bien afianzada sobre lo que hemos estado hablando, las actitudes anteriores, sobre nuestros valores, sobre nuestros principios, ¿no? Creo que eso es algo muy importante. Nos falla el valor cuando los ejercicios anteriores no los hemos hecho, cuando no hemos reflexionado lo suficiente en cuál es nuestro propósito de vida, cuáles son nuestros valores. Entonces, cuando has visto las ventajas, cuando has visto las grandes cualidades, entonces es cuando tú peleas o te mantienes por ellas y te sale el valor de una forma natural, pero es un valor correcto, no es un valor de kamikaze, no eres una persona loca, ¿no? Creo que eso es muy importante, reconocer el valor correcto porque es un valor fundamentado, porque la valentía está fundamentada y no eres una persona loca o descerebrada, no estás, sino que tu valor te mantiene en las situaciones que realmente vale la pena mantenerse, ¿no? Y si queréis podemos, por ejemplo, aquí tengo apuntado también de otras ocasiones, admitir que necesitamos ser felices es de valientes. No sé qué opináis vosotros, ¿no? O vosotras. Pero a veces cuando una persona habla de su propia felicidad y dice, es que yo tengo que ser feliz, es como que eso no está bien visto, ¿no? Está bien visto cuando haces todo por los demás y no está bien visto trabajar por tu propia felicidad, ¿no? Se cree que es egoísmo, pero en realidad no es egoísmo. Tu propia felicidad es necesaria para hacer felices a los demás también, ¿no? Y entonces admitir, que una persona admita que necesita su espacio, su tiempo, que necesita el tiempo para tomarse sus cosas con calma, con serenidad, que también necesita ser feliz, es valiente a veces. Y admitirlo en voz alta, a pesar de lo que puedan pensar los demás, pues también es muy valiente. Hace falta valor muchas veces para ponerte en tu sitio, y en realidad estás haciéndolo y beneficia. Eres la persona que eres capaz de beneficiar a los demás cuando haces ese ejercicio. Y si queréis ahora, yo tengo un par de secciones. Una es cómo podemos ser valientes, realmente qué podemos hacer para ser más valientes. Y la otra es cuál es la sombra de la valentía. Si queréis nos pasamos a la sombra y luego veremos qué podemos hacer para ser valientes, para cultivar la valentía. Entonces, sí, Rolma. Que me está viniendo con todo lo que estás diciendo, que Ujú. es como que hay muchos tipos de valentía, Ajá, sí, como sí. en muchas facetas de la vida y como que igual hay algo que
que sí que las puede como unir, que es este punto de asumir un riesgo. Porque me venían, o sea, me vienen como casos más extremos. Por ejemplo, bueno, salió en una noticia de una madre que se echó al mar porque vio que su hija se estaba ahogando y al final se acabó ahogando la madre y la hija o sea, se salvó. Y por ejemplo, para mí eso es un super acto de valentía en el sentido de, o sea, está movida totalmente por el amor y que le tiene a su hija, o sea, como que sí que veo que la actitud, o sea, una de las actitudes es como que se pone en marcha y se lleva hasta el final, ¿no? Pero claro, luego hay muchos aspectos en la vida en los que veo que podemos ser muy valientes en las pequeñas cosas, como por ejemplo pueda ser en un deporte, en mejorar, en mi caso, por ejemplo, que estoy muy enganchada a la escalada, que es algo en el que es muy, muy fácil sentir ese grado de superación en el que creo que hay una sensación de sentir como una recompensa, ¿no? Por un esfuerzo de esto no puedo hacerlo, esto no sé, estos son mis límites y a partir de ahí ir avanzando, ¿no? En cuanto a un trabajo interior, en cuanto a algo físico, en cuanto a algo, cualquier aspecto que en un trabajo, lo que queramos hacer y que pensemos y que podemos pensar que no podemos y vamos avanzando, ¿no? Entiendo que también está la valentía de ese día a día, de ese granito a granito. Sí, de hecho hay todo un circuito, distintos ámbitos en los que podemos aplicar, ¿no?, la valentía, y que a veces imaginamos que la valentía es hacer actos pues muy heroicos, muy grandes. Los grandes actos es donde se ve la valentía, ¿no? Pero en realidad es algo que podemos ir haciendo cada día en actos muy pequeños de nuestro día a día, que no necesariamente son tan visibles, pero para nosotras son grandes retos, aunque son cosas pequeñas, pequeños pasos que damos que nos hacen sentir que estamos en un camino y que lo estamos recorriendo. Y no necesariamente hemos de hacer cosas pues, que sean muy fantásticas y que se vean mucho. Y yo creo que aquí sí que es cierto que comentábamos, podemos tener, por ejemplo, para practicar las 16 actitudes, necesitamos ser valientes. Para hacer nuestra gestión emocional, muchas veces hemos de ser muy valientes. Para ser mejor persona cada día, has de ser valiente cada día, ¿no? Has de tener esa intención y superarte a ti misma, etcétera, 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 ¿no? O sea que sí. Y algo, bueno, si queréis indagamos un poco la sombra y ahí saldrán muchas cosas también. Por ejemplo, hemos comentado, Drol me ha comentado al principio como el miedo, ¿no? El miedo es como algo muy general. Hay muchísimos miedos, pero podemos poner más palabras. Luego, si queréis, indagamos en todos los miedos, que hay muchos. Pero si queréis, ¿qué más se os ocurre que puede ser la sombra de la valentía? ¿Qué veis que puede ser? Pensar un poco, ¿qué La palabra? pereza, por ejemplo. La pereza. La pereza es miedo disfrazado, eso ya te lo digo. Muchas veces la pereza son aflicciones disfrazadas y entonces dices, uff, ¿yo para qué tengo que hacer eso que cuesta tanto y tal? Pero en realidad muchas veces indagamos dentro y hay un miedo a enfrentar la situación y la disfrazas con, buah, yo mejor me quedo aquí, no hago nada, ¿no? Entonces yo la pereza la tengo también apuntada como parte de sombra de la valentía. La Falta de vergüenza conocimiento. podría ser, no. ¿La qué? La vergüenza. La vergüenza también, por supuesto. La vergüenza. La vergüenza en el sentido también, bueno, forma parte de los Son miedos también. miedos Son también. miedos también. Aceptado a pensar que hay algo erróneo en ti, que no. Sí,
La vergüenza también. Luego, ¿alguna palabra más, Chelo? Creo que habías abierto. El control. El control. El querer controlar todo, ¿no? Eso puede ser un obstáculo también, ¿no? Y el hecho de pensar muy valiente porque tienes la impresión que quieres, que lo estás superando y es miedo también detrás. Ajá. A veces. Eso suele pasar también, es una manera de esconder el miedo, ¿no? Cuando te haces el valiente. Eso sería un aspecto sombra. Te haces la valiente, quieres que te vean como valiente porque en realidad no quieres que vean tu miedo. Entonces, es una valentía falsa, es una valentía decorando, tapando el miedo. Eso sería sombra totalmente. ¿O alguna palabra más que se os ocurre? ¿La debilidad sería o no? Debilidad. Debilidad no aceptada o no una debilidad porque un día estás enferma y te encuentras débil, sino la debilidad en cuanto a es otro tipo, yo entiendo, hay otro tipo de miedo, ¿no? El no afrontar algo te vuelve débil. O sea, la falta de valentía te vuelve débil. Claro que sí. Sí, como la falta también de energía, ¿no? Ajá. Sí, eso es un poco como lo que hablábamos. Energía. La pereza, la falta de energía, la debilidad, el ser flojita, muchas veces es una falta de valentía, ¿no? Ujú. La cobardía, lógicamente, ser cobarde es la parte opuesta a la valentía, ¿no? O dar un paso atrás, decir, no, no, yo ahí no me meto, que no, que tal. Entonces, das un paso atrás, así como la valentía es dar el paso adelante, literal, ¿no? Dices, voy a ir un poco más allá, me voy a poner un poco más allá. Eh, pues lo contrario, ¿no? Venirte a menos. No, no, yo no me mojo, yo aquí no me mojo, no. Eduardo, creo que has abierto el micro. ¿Quieres Y comentar? bueno, también es un miedo, ¿no? El miedo o al fracaso o ¿no? El no hacerlo porque Si no te quieres sale mal. fracasar, ¿no? Que en definitiva es un miedo. Sí, ese es otro de los miedos, el miedo al fracaso. Bueno, hemos dicho ya algunos, pero hay más. En cuanto a miedos, hay Sí, todo. mucho, mucho. Vamos, el miedo es un opuesto total. O no, no sé, muchas veces lo hablo en mi caso, que se me ocurre algo, lo empiezo a consultar para tener un poco un baremo de lo que piensa la gente y bueno, muchos pues no lo ven. Mm, O entonces tú al final no das el paso porque bueno, has hecho tus cálculos y a lo mejor te has dejado llevar por las opiniones de los demás, aunque yo en mi caso también eh, en muchas de las cosas que he hecho en vida tengo que aceptar que puedo, ¿no? En que puedo fracasar. Entonces, la aceptación de eso, es decir, de que lo hago a pesar de que me fracase o me equivoque, ¿no? mm, O no llegue a los objetivos que yo me había propuesto, pero tengo que hacerlo, porque tengo que saber cuál va a ser el resultado, aunque sea, bueno, el que no esperaba o no deseaba. claro, no lo sabemos, ¿no? Pero aún Claro. así, muchas Y el veces. control, es verdad que está muy bien porque es muy mental, ¿no? Es la mente la que te intenta controlar y te dice muchas veces, no sé si la valentía surge de algo del corazón o de una parte muy interior. El cerebro muchas veces trata de controlar y te dice, no, porque mira, aquí esto, lo otro, y empieza ya su diálogo de no lo hagas porque esto te va a equivocar o esto te va a costar o no va a salir bien o no, el parloteo mental. ¿No? Y él intenta controlar ese aspecto, ¿no? Cuando en realidad debería hacerlo. Exacto. Debería. Bueno, ahí el debería puede
Puede ser en la otra parte machacona, ¿no? Deberías, deberías, deberías hacer, deberías hacer. Y aquí podríamos ver este juego de la mente, ¿no? Quiero, pero tengo miedo. No quiero, pero debería, ¿no? Hay como que siempre está la mente como jugando con nosotros en esos No sé de dónde me viene ahora lo he escuchado varias veces que en el miedo está el deseo también. Por eso está bien ver esa frase, ¿no? De decir hasta qué punto yo quiero hacer algo realmente o no quiero. Y por qué quiero y por qué no quiero. Tengo el deseo de hacerlo, pero tengo miedo. Pero bueno, puedes tenerlo y es normal tener miedo, ¿no? Decir, bueno, lo tengo porque es desconocido, Ajá, pero me arrojo, ¿no? No eso. controlo, no, me suelto, ¿no? Suelto, Puedo ir a un poquito más allá y puedo probar claro, y si paro no pasa nada, ¿no? claro. Creo que hay un poco el ser hábil con nosotros mismos de decir, vale, yo puedo intentarlo, voy a probar y si no sale bien, siempre puedo parar o siempre puedo retroceder, pero de momento puedo intentar, voy a dar un paso, ¿no? Y ahí está la goma que se estira un poquito, Mm. da un poquito más allá, ¿no? Sí, sí, yo creo que ese es un poco el tema interesante. Thubten Chodron, la monja Thubten Chodron, que ha escrito varios libros y es increíble, dice, se es valiente cuando se atraviesa un miedo. O sea, porque la persona que no tiene miedo hace las cosas, no es valiente, es que no le cuesta, simplemente lo hace. Para nosotros, cuando atravesamos un miedo, cuando superamos ese miedo, eso es ser valiente. Porque si no te cuesta nada, bueno, es algo que tienes ganado, que es perfecto, es genial, lo tienes ya ganado. Pero entonces no estás siendo un acto de valentía, estás siendo otra cosa. Cuando estamos ahí que estás pasándolo mal, eso es cuando estás superando el miedo, ahí estás siendo valiente. Luego, en cuanto a la sombra, yo añadiría algunas cosas más, como por ejemplo, algo que considero que no es valentía, es arriesgar innecesariamente. Cuando alguien pone en peligro su vida o la vida de los demás. Actuar con temeridad o imprudencia, ¿no? Eso yo creo que no es valentía, no es el valor del cual estamos hablando aquí. Luego otra cosa que considero también que podría ser una sombra de la valentía, el hacer algo que no, en lo que no crees o hacer algo que no quieres hacer, pero lo haces por el miedo a los demás, por el miedo a lo que dirán. Entonces pueden verte como, ah, caray, qué fuerte lo que hace esta chica o qué tal, caray, esta persona, pero en realidad su actitud es miedo al que le dirán o el miedo a que otra persona o se ve empujada por otra persona, ¿no? Realmente no lo haces porque quieres, te estás viendo empujada a hacer algo que puede parecer valiente, pero en realidad no hay valor. Hay otra actitud que no es el valor. A veces no decimos que no por reputación. Vamos todos a tomar algo, vamos todos por ahí y claro, como todos van, tú no te atreves a decir que no, tú también vas y haces lo que hacen los demás porque si te vas van a decir, jo, esta que seca, ¿no? Que no quiere venir a tomar algo, por poner un ejemplo, ¿no? A veces por reputación hacemos cosas que no queremos y eso no es ser valiente. Lo valiente sería en ese momento, con cariño, un buen rollo, decir, mira, yo casi que me quedo, no voy, aunque te insistan, ¿no? No sé si os habéis visto en esas situaciones a veces, que habéis tenido que ceder porque los demás quieren y no quieres que te estén todo el rato diciendo, ay, ¿cómo eres?
Y también seguro que nos hemos visto en situaciones en las que hemos dicho, chao, yo me voy, haced lo que queráis, pero no contéis conmigo, que no va conmigo esta historia. Y otra cosa que creo que podemos incluir en la sombra, no sé qué os parece a vosotros, es que yo considero que que no sería de valientes, es el no pedir ayuda. El decir, esto lo hago yo y lo hago yo sola y no pido ayuda. No, porque pedir ayuda es de cobardes. Y yo ahí diría, perdona, pedir ayuda es de valientes a veces. No siempre puedes hacerlo todo solo, sola, y necesitas ayuda. Dejarse ayudar por un profesional cuando no estamos bien, por un médico, por un psicólogo. Pedir ayuda es de valientes. Entonces, yo creo que el no dejarnos ayudar formaría parte de la sombra. Justo yo había escrito como esa parte oscura del victimismo, ¿Mm? que es justo lo que estás nombrando, ese lugar en el que no, como está, ese pozo en el que no sé, desde donde no se puede salir. Y desde el otro lado del victimismo, que estabas nombrando también, la agresividad, la violencia, que también la veo que puede ser eso, esa parte de sombra, ese parecer que sea valiente, una actitud violenta realmente. Ajá, por El no ejemplo. tener en cuenta realmente qué está pasando desde el otro lado, si realmente estás ayudando o estás menospreciando y haciendo más pequeña a la persona que tienes delante, por ejemplo. Aunque te Y parezca que tienes todas las de la ley para decirlo o para hacerlo, pero en realidad no es muy valiente. sí, me imagino también situaciones así, no sé, de poner a alguien en evidencia o alguna cosa así, que es como, ay, mira qué valiente, dice lo que piensa, y es de no. Y, y había puesto un montón de no valorarse, no quererse, etc, etc, y al final he puesto falta de autoestima, que Muy creo que engloba también otro pozo oscuro donde igual no te sientes capaz, pero porque directamente igual ni siquiera sabes que puedes cambiar algo. Por ejemplo, igual una injusticia que nos pueda parecer que no podemos hacer nada, no podemos intervenir, y sin embargo, desde la valentía, desde ese lugar de decir, a ver, voy a investigar si realmente puedo hacer algo, ¿no? ese es uno de los puntos claves también. A veces no actuar, bueno, perdona, te he cortado, no sé si... No, dale, dale. No actuar por el miedo cuando en realidad era el momento de levantarte y decir, mira, no. Y no a lo mejor en tu caso, sino por otra persona. Pero ahí es una situación complicada, ¿no? Porque a veces está en juego tu trabajo, está en juego X, ¿no? Y eso lo hace difícil, que tú puedas saber cuál es la decisión adecuada. O, por ejemplo, ante un hijo que está teniendo un comportamiento que no es adecuado, pero sabes que está en riesgo porque tiene la autoestima muy baja. Entonces, ¿qué haces también, no? ¿Qué es lo mejor? ¿Ponerte fuerte o ponerte suave y blando? Entonces, yo ahí veo que a veces es difícil. En ciertas situaciones es un poco difícil saber cuál es la actitud valiente. Entonces, pienso que ahí la actitud valiente siempre tiene que ser honesta, siempre tiene que ser comprensiva y sabia. Y wow, implica mucho, ¿no? Sí, saber cómo estás valorando cuando es la valentía en relación hacia otra persona, no hacia ti misma, sino hacia otra, cómo te relacionas con esta valentía, en saber eso, en qué lugar estás poniendo a esa persona realmente. Si la estás poniendo como ay, pobrecita, no puede, o sea, desde eso. Bueno, es que me estoy repitiendo. Perdón. No, es que es complicado. La verdad es que es un espacio para pensar mucho, para reflexionar mucho, para indagar, para poner situaciones reales. Yo creo que ahora, bueno, a mí me queda algún aspecto de la sombra
había comentado el no ser capaz de pedir ayuda, que creo que es algo de que ahí hace falta valor, mucho valor, porque precisamente cuando más mal estás, a veces más te cuesta pedir ayuda, más te cuesta salir del hoyo. Y pedir que te rescaten es un acto de humildad y de valentía también, ¿no? Creo que también van muy unidas la humildad y la valentía. Y luego algo que también tengo como sombra es lo contrario, el negar el miedo. Yo no tengo miedo y esconder nuestros miedos, ¿no? Hacer una negación del miedo creo que es fatal, es, es no reconocer cuáles son tus obstáculos, entonces creo que ahí hay un problema serio también. El ir de héroe, ¿no? Yo no tengo miedo y soy un héroe y una heroína, que es lo que comentábamos al principio. Para no mostrar mis miedos, pues yo voy de que soy más chulo que nadie, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos un escalón a superar, ¿no? Entonces ahora podemos hacer los últimos minutos de reflexionar acerca de cuál es nuestro peor miedo. Y expresarlo si queremos, verbalizarlo. ¿Qué es? ¿Cuál es nuestra dificultad? ¿Cuál es nuestro miedo? ¿O a qué cosa le tenemos más miedo? ¿Quién tiene ganas de contar de mostrar su bichito? ¿Qué, qué os viene a la mente? ¿Mar? Sí, bueno, una dificultad que yo identifico hace tiempo es el no tener conexión con nuestro propio cuerpo, es decir, con las sensaciones. Cuanto más conectadas y conectados estamos con nuestro cuerpo y con nuestro sentir interior, pues nuestra intuición, nuestra sabiduría está más a flor de piel. Quiero decir que nos falta mucho conocimiento interior y es una guía importante para saber desde dónde reaccionamos. Alguien me dijo una vez, porque yo le dije, para mí las acciones de una persona me dicen más que las palabras, pero me dijo alguien, no, las acciones no. Entiendo que pueden tener unos intereses, claro, ¿no? Sino la reacción. Una reacción sale de tus emociones más íntimas. Si te dicen una noticia según tus reacciones, así eres. Aquello que nos deja más tranquilas, más tranquilos, es una buena señal también, para saber que eso a ti te sienta bien y quizá también a los demás. Ya está. No sé si me he explicado, ¿eh? Te has Igual. explicado muy bien, porque es tal cual, ¿no? La reacción muchas veces sale y es impulsiva, no la podemos controlar y dice mucho de nosotros. Cuando lo estamos sintiendo, está indicando, ¿no? ¿Qué está pasando? Y sí, es cierto, cuanto más desconectados estemos de nosotros mismos, de nuestras sensaciones físicas y mentales, más difícil es, ¿no? Entonces, sí, pues bueno, sería un miedo también, ¿eh? El desconectarnos de nosotros mismos. Entonces, ¿alguien tiene algún miedo, aunque sea muy simple, muy sencillito, que de vez en cuando le bombardea? ¿O lo tenemos todo superado? Roser dice que no. He abierto el micro. Vale, venga, dispara. Muéstranos tus miedos. Bueno, me ha rondado mucho por la cabeza de dejarlo todo. Mm. He conocido gente. Sí, a mí me tira mucho, bueno, siempre me han tirado las cuevas. Bueno, vivo donde la cueva de Nerja. Y es verdad que más joven tuve hubo por ahí, estuve como en una cuerda floja de romper con todo, dejarlo todo Ujú. o quedarme dentro. Y creo que el aspecto cultural me hizo mucho quedarme dentro.
pero siempre tengo eso ahí, o sea, romper con todo era, para que me entendáis todas, ser un perro flauta. Eh, y lo tengo ahí, no sé, esa parte me tira mucho, creo que es ser muy valiente para, hay que ser yo se lo digo a la gente, digo, tú lo ves ahí, pero hay que ser valiente para tomar esa decisión consciente, otra cosa que la vida te lleve a ese terreno, ¿no? Pero tomar una decisión de quiero este camino, hay que ser valiente. Y a mí creo que me frenó mucho el aspecto cultural, en el cómo había sido educado. Ah, Y, pero vamos, eso es lo tengo ahí, ¿sabes? De vez en cuando yo veo bueno, pues gente que vive en cuevas y los miro y me da un poco de pequeña envidia. Luego vuelvo a mí y bueno, me empiezo por el contrario, ¿no? Pues, estoy bien, pues no, no estoy mal, pero bueno, lo tengo ahí. bueno, pues es algo que ya llegará, ¿no? Cuando sea el momento. Yo creo que algo que es muy bueno es que las cosas surjan de un modo orgánico, que surjan de un modo bastante natural, que surjan un poco como que ¿sabes? A veces romper demasiado las cosas es un poco complicado. Pero bueno, de todo hay y todo hace Sí, de falta. todo, vamos, de Y hecho todo hace falta. he encontrado, bueno, gente que, pues bueno, en Madre Teresa de Calcuta, mucha gente en las misiones te encuentran, no, no, yo era no sé qué y lo he dejado todo y me he venido aquí. Claro, muchas veces digo, bueno, ¿no? Un montón de Hay gente. veces que sale muy bien y otras veces que, Sí, bueno, sí, pues siempre tienes la opción de volver. Si no sale bien, no pasa nada, pruebas y vuelves, sí, sí. ¿sabes? Ok. Roset, ¿ibas No, a...? yo algo más así normal, el miedo a la soledad. Mm, también. Ese es uno de los miedos que vivimos los seres humanos, ¿no? El miedo a la soledad. ¿Algún miedo más tenéis ganas de compartir? ¿Algún miedo que os apetezca poner sobre la mesa para sacarlo, para airearlo? ¿Nadie más? Ok, no pasa. Dale. Venga. Uno muy parecido al de Mar, en el sentido de como de perder esa conexión conmigo, de no poder confiar, de perder como la cordura, sí, como convertirme en mi propia enemiga y como entrar en una especie, un bucle de autodestrucción, me da mucho miedo, como perder el control. Bueno, pues para eso lo tenemos que expresar, para eso lo tenemos que sacar, ¿no? Para airearlo y ver que el monstruo no es tan grande ni es tan feo, que en realidad no hay tal monstruo y que creo que es muy importante que nos mostremos nuestros miedos a nosotras mismas desde el amor y desde la comprensión, ¿no? Desde la compasión también, desde el acunarte, ¿no? En tus malos momentos o en tus fantasmas. Eso es muy importante. Os tengo que dejar. Vamos a dedicar Hola. y a la próxima semana seguimos, ¿vale? Vamos a cerrar la clase porque ya veo que nos hemos pasado. Entonces, continuaremos con el trabajo que queda la semana que viene, ¿vale? Entonces, dedicamos toda la energía positiva que hayamos, todo lo que se haya movido en esta sesión de hoy, para que podamos avanzar en nuestro camino interior, para que podamos seguir cultivando nuestra sabiduría y nuestra compasión y que podamos hacer nuestra vida significativa y que podamos hacer también significativa la vida de los demás. Y darle toda una vuelta, podamos darle toda la vuelta completa. Trabajar en estas actitudes transformando completamente nuestras actitudes en el lado positivo. Ok, muchísimas. Gracias, Nos gracias. vemos y va todo bien a la semana que viene.
Pues espero veros y terminamos y concluimos, ¿vale? Ok, Yes. muchísimas gracias a todos. Chao. Gracias.